Bien, regresamos hasta el café del Club Unión. Hoy en esta tribuna vamos a estar conversando y aprendiendo sobre infraestructura a propósito de que se realizara hace algunos días un foro denominado Infraestructura para la Competitividad y él, ahorita me corrigen porque lo escribí mal. Voy a darle mejor la bienvenida a nuestros invitados, agradecerle a la gerente de planificación y estrategia de CINDE, Margarita Umaña, que nos acompañe esta tarde. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, don Sergio. Un placer volver a estar acá en su programa. Un saludo muy caluroso a todos quienes nos escuchan. Y muchas gracias por hablar de un tema tan importante, porque en realidad el foro que hicimos con nuestros aliados y amigos de Deloitte en el tema de infraestructura, el otro componente que tenía es justamente de infraestructura visto como una prioridad para las comunidades fuera del gran área metropolitana, que de eso vamos a conversar el día de hoy. Es uno de los pilares estratégicos en los cuales ha venido trabajando CINDE y que hemos venido desarrollando en los últimos 4 años. Es gerente del área de consultoría en infraestructura de Deloitte, y también le agradecemos que haya sacado el ratito para sentarse a conversar en pleno centro de San José, aquí en un ambiente muy bonito y hoy con un clima muy, muy bonito. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Me uno a las palabras de Margarita. Realmente este es un tema no solamente que está en este momento en la palestra, sino que es un tema del cual tenemos ya como país que tomar decisiones, y por supuesto que en la medida en que podamos desde Deloitte y con el asocio con CINDE, pues generar resultados y poder impactar de manera positiva en lo que el país quiere hacer en este tema, pues lo vamos a estar haciendo. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para que don Guillermo me corrija el nombre del foro. Era Infraestructura para la Competitividad y es que ahí escribí mal. Y el desarrollo fuera del gran área metropolitana. Exactamente. Esta actividad, ¿cómo surge en asocio Deloitte y CINDE? Pero ¿cómo fue que se hizo, que surge la idea, Margarita? Para trabajar con socios como Deloitte, en realidad pues tenemos una gran gama de temas en común. Pues claramente dentro de la práctica que tiene Deloitte de atención a los inversionistas extranjeros, y esa que es nuestra principal misión, el tema de infraestructura es un tema que nos liga. Y aquí, don Sergio, lo importante es ver cómo de hace unos años atrás ha cambiado radicalmente lo que los inversionistas perciben como la principal traba para poder operar en Costa Rica. Hace unos años, en realidad, lo que los inversionistas nos decían era que eran los temas de tramitología los que impedían que la inversión extranjera viniera al país, o que de pronto, una vez que las empresas estaban instaladas, tuvieran algunas consideraciones para poder ampliar operaciones. En los últimos años, esa respuesta que persistentemente obtuvimos durante mucho tiempo ha cambiado. Y ahora los inversionistas califican el tema de infraestructura y su falta de atención acá en el país como la principal razón por la cual los proyectos de infraestructura, los proyectos de inversión, de extranjera quedan o suspendidos o incluso algunas veces cancelados. Así que para tanto Deloitte como CINDE, poder traer el tema de infraestructura desde una óptica no meramente de la discusión tradicional nacional, digamos, interna, sino visto cómo esto nos está afectando también en nuestra competitividad a nivel de inversión extranjera, era muy importante. ¿Quién le toca la puerta a quién? ¿CINDE a Deloitte, Deloitte a CINDE? Bueno, es que es tan natural, sí, yo creo, ¿verdad? Sí. Es tan natural, son conversaciones que
que tenemos a menudo los equipos en realidad necesitan trabajar en una forma bastante unida y en la identificación de este tema como la principal problemática que está teniendo la inversión extranjera para venir al país, fue que dijimos, no, vamos a organizar algo, pero con una óptica, como les decía, de parte del inversionista, y agregando este otro elemento del cual CINDE ha venido trabajando desde hace ya varios tiempo, como le mencionaba, que es la estrategia con las comunidades fuera del gran área metropolitana. ¿Cuál era el propósito último del foro como tal? Bueno, en realidad creo que el foro tenía dos grandes propósitos. Uno, del lado de la experiencia de Deloitte, como firma que opera a nivel internacional, no solamente en Costa Rica, traer nuevas formas o poner sobre la mesa la discusión de nuevas formas de financiamiento de la infraestructura. Porque es claro que tenemos un problema fiscal, no hay posibilidades de parte del gobierno de destinar una cantidad relevante para financiar las nuevas necesidades de infraestructura que tiene el país y las viejas también. Y además, la posibilidad de acceder a crédito tampoco es una posibilidad viable en el corto plazo. Entonces, como Deloitte, como firma que se ha especializado en toda la parte de investigación y análisis de diferentes formas de financiamiento de infraestructura, pues la idea era conversar sobre una forma que se ha venido desarrollando y posicionando en los últimos años, que se llama reciclaje de activos o aprovechamiento de activos, y cómo puede esto ayudar al desarrollo de más infraestructura, no solamente en lo que es la gestión y operación de una obra, sino cómo licitar la gestión y la operación de esa obra que ya existe, dársela a un privado, cómo el privado le puede hacer un aporte al Estado y el Estado puede invertir esos recursos en nuevas obras de infraestructura. Y entonces además esto se junta con que es el segundo gran objetivo, con el trabajo que está haciendo CINDE fuera del área, de la gran área metropolitana, de identificar cuáles son las necesidades más relevantes de infraestructura que las mismas comunidades han percibido, y entonces poder nosotros identificar proyectos en esas zonas que ya existen y cuáles son los que hacen falta y buscar formas de generar recursos para poder financiar esos proyectos nuevos que las comunidades están necesitando. Entonces me parece que ahí estamos, como dicen, matando dos pájaros de una sola pedrada, ¿verdad? Estamos nosotros un poco compartiendo la experiencia en lo que son nuevas formas de financiamiento de infraestructura y buscándole a CINDE o al trabajo que está haciendo CINDE una forma de financiar la infraestructura que ellos han identificado que se requiere en las comunidades más alejadas del Valle Central. Y cuando hablamos de esas necesidades de comunidades alejadas, estamos hablando de infraestructura vial específicamente. Y es que, a propósito, no me puedo sacar de la cabeza esto, y les voy a contar. La semana pasada yo me fui de vacaciones, me fui a pasear, me fui a Liberia, estuve unos días en Liberia, y después de Liberia decidí irme para Arenal e irme por Cañas hasta llegar a Arenal. Mi idea era visitar el volcán, por supuesto, y yo no conocía. Cuando yo llego a la entrada del volcán, propiamente del Parque Nacional, resulta ser que mi hotel, donde me iba a quedar, estaba 7 kilómetros todavía sobre carretera, pero ya no existía la carretera. Entonces, cuando yo llegué a la entrada del volcán y continué, porque el Waze me llevaba, por supuesto, ¿Lo distingue? No, ajá. Empieza la carretera de lastre en condiciones paupérrimas. Yo no tengo carro de doble tracción ni carro alto, es un automóvil. Y yo, desde que hice el primer kilómetro, en todo momento yo decía, me voy a devolver. Y el Waze me decía, faltan 6 kilómetros, faltan tanto. Cuando yo llegué, yo se lo comenté a la gente del hotel. Le digo, hace 7 kilómetros estoy decidiendo si me voy, si me regreso, porque ya iba a despedazar el carro, por supuesto. Y entonces resulta que hay una gran cantidad de hoteles en ese sector,
pero ese es el acceso. Y no me puedo sacar el ejemplo de la cabeza ahora que mencionamos infraestructura. Estamos hablando de ese tipo de infraestructura. Pues sí, don Sergio, en realidad esa experiencia que usted tuvo es lo que no solamente los turistas nacionales, turistas extranjeros, los inversionistas que vienen a crear oportunidades de empleo y desarrollo aquí al país se encuentran día con día. Y bueno, claramente queremos enfocarnos en lo que es el gran área metropolitana, fuera del gran área metropolitana, pero dentro de la GAM, cuando estas empresas instaladas bajo el régimen de zona franca en los parques industriales escuchan a sus colaboradores que toman 2 horas para poder trasladarse y que cada vez más, en forma creciente, están dejando talento humano muy valioso porque simplemente la gente está agotada de manejar, es a donde nos damos cuenta, bueno, cuál es la forma realmente, cuál es la respuesta eficiente que vamos a dar a este problema. Entonces, para atender propiamente la pregunta de si solamente estamos hablando de infraestructura, de carreteras y demás, yo creo que el llamado de Deloitte y de CINDE fue más allá de eso, ¿verdad? O sea, son proyectos que no debemos de concentrarnos únicamente en este tipo de obras, porque justamente una de las consideraciones que compartimos en el evento es quizás bastante relacionada con algunas de las conclusiones a las que llegó el informe de la OSD respecto a el tema de infraestructura en Costa Rica, en donde ciertamente hay que fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones. Pero el hecho de que el CNC esté adscrito al MOP crea un mito, ¿verdad? Podemos llamarlo así, don Guillermo, crea una predisposición a que sean solamente proyectos ligados a carreteras o al quehacer, digamos, del MOP. Y en realidad, en muchos de estos casos puede ampliarse, sobre todo si se pudiera potenciar, que creo que ese era otro de los objetivos que queríamos en el evento, potenciar la figura o la herramienta legal de las alianzas público-privadas como un mecanismo para que encontrar soluciones. Don Guillermo iba a agregar algo, dígame. Incluso en este tema de lo que es infraestructura de transporte en carreteras, es interesante ver lo que ha pasado, revisar lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años en el país, donde el 80% de la inversión ha sido en carreteras. Y entonces uno se sorprende efectivamente cuando se encuentra en una zona con un alto desarrollo turístico como la zona de San Carlos, La Fortuna, zona de Arenal, todavía carreteras en mal estado, ¿verdad? Entonces también hay un tema de eficiencia en el uso de los recursos, ¿verdad? Porque efectivamente la gran tarea del país se ha concentrado en todo este tiempo en construir más carreteras, ¿verdad? En mantener las carreteras que hay, pero se nos ha olvidado las otras formas de infraestructura que requieren las comunidades. Por ejemplo, en el tema de agua, ¿verdad? O sea, el proyecto, por ejemplo, Agua para Guanacaste es un proyecto precioso que tiene una gran necesidad, viene a llenar una gran necesidad, y es una obra de infraestructura que involucra riego, que involucra agua potable, que involucra generación eléctrica. Entonces, la idea es superar de alguna forma la concentración de todo el tema de la asignación de recursos únicamente a carreteras y empezar a ver las otras necesidades que en infraestructura también tienen las comunidades, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un tema importante y es, como decía Margarita, un poco lo que nosotros llamábamos la atención durante la realización de este foro, porque, por ejemplo, usted tiene la carretera Cañas Liberia, ¿verdad? Que es una obra preciosa, excelente, construida con los mejores estándares, y se construyó y ya. Pero hay otra serie de necesidades en la zona que podría ser que precisamente con lo que nosotros llamamos
reciclaje de activos, esa obra pudiera ser dada el mantenimiento y la explotación a manos de un privado, y ese privado le pague una cuota al Estado, y esos recursos el Estado los pueda destinar a un proyecto como este, por ejemplo, ¿verdad? Que está además en la zona de influencia donde está el activo, en este caso la carretera Caña-Liberia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es importante empezar a poner la mirada en las otras necesidades que en materia de infraestructura como país tenemos, ¿verdad? Y no quedarnos únicamente con la que era parte de carreteras, que además no estamos logrando dar los pasos que necesitamos para eso. Pero es que sería necesario o no tan necesario, por ejemplo, resolver primero esa parte y decir o pensar, hasta que resolvamos esta parte, entonces sí nos preocupamos por el resto, ¿o no? Es un tema de que lo decías vos, ¿verdad? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y vos dijiste algo ahí en relación con eso, ¿verdad? O sea, efectivamente, ¿verdad? Es un tema, digamos, de prioridades. Por supuesto, si uno habla con las comunidades, y lo decía don Rodolfo ese día en el discurso inaugural, que cuando él va a las comunidades le siguen planteando las mismas necesidades en cuanto a las calles, ¿verdad? Alcantarillados y cosas de estas, ¿verdad? Pero es increíble que todavía, digamos, viendo lo que ha pasado en los últimos 10 años, donde el 80% de la inversión en infraestructura, que son más o menos unos 500, 600 millones de dólares, haya sido en carreteras, y sigamos teniendo las carreteras que estamos teniendo, ¿verdad? Hay algo que no está funcionando ahí, ¿verdad? O estamos echando los recursos en proyectos de muy poco tamaño, de muy poca dimensión, que no vienen a resolver las grandes necesidades que también en infraestructura de comunicación terrestre pues estamos teniendo, ¿verdad? Hay un tema, pero no, ¿cómo resolvió usted ese tema, Margarita, del huevo y la gallina? Dígame. Su discurso. Bueno, lo importante, yo creo que para efectos de resolver esa duda, está en que hay que tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Puede ser que a donde más tengamos que invertir, y que esas decisiones y se que con esas ejecuten. decisiones no se le va a quedar bien a todo el mundo. No pasa nada, ¿verdad? Eso es correcto, don Sergio, ¿verdad? Y me parece que en esa misma línea hay que entender, pero que no sean obras del oportunismo de cada 4 años, o que no sea, ¿verdad?, una motivación de que es lo más visible que puede mostrar el gobierno. Parte de las otras consideraciones que teníamos y que compartimos en el foro es que nos falta realmente establecer una política pública continuada en este tema, en donde realmente haya una decisión estratégica que supere los ciclos políticos. Y ojo que tenemos en el país buenas prácticas, buenas experiencias de políticas continuadas. La política de comercio exterior y atracción de inversión tiene más de 20 años, ya vamos por 22 años. Y no importa cuál partido venga, cuál ministro venga, se tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. Y ojo que no significa que sea lo que resuelve todos los problemas, no. Pero sí es un buen ejemplo de que la continuidad en las decisiones es algo que fortalece la política como tal. Permite ese avance. Yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, ustedes me cuentan también, como ya el foro pasó, quiénes estaban invitados a participar en el foro y quienes llegaron a participar en el foro. Digo, como público también, sí, para tener ese acceso a la información que se dio en el foro y esa experiencia. Pero vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Esto es Tribuna en los 101.5 Costa Rica Radio. Continuamos a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Hoy estamos conversando con Margarita Umaña, ella es gerente de planificación y estrategia de CINDE, y con don Guillermo Matamoros, gerente del área de consultoría en infraestructura de Deloitte, a raíz de la realización hace algunos días de un foro que tiene que ver con esa competitividad en materia de infraestructura y fuera del gran área metropolitana costarricense. Este foro, ¿quién estaba invitado a participar en él? ¿Y quiénes llegaron? Cuéntenme. Don Guillermo.
Bueno, si quiero, empiezo yo por acá. Bueno, estaba invitado, pues yo creo que el público era bastante variado, ¿verdad? Por supuesto, las autoridades de diferentes instituciones de gobierno que tienen que ver con el tema de infraestructura, Ministerio de Obras Públicas, del INCOFER, el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo Nacional de Vialidad, la NAMI. Por supuesto, porque son actores que no podemos dejar de considerar en cualquier política pública que se diseñe y que se quiera implementar en todo lo que es el tema de infraestructura, como decía ahora Margarita. Igualmente, nosotros Deloitte invitamos funcionarios de instituciones de Centroamérica que trabajan, que son, por decirlo de alguna forma, los homólogos del Consejo Nacional de Concesiones. Entonces vino gente de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana y de México, que nos venían a compartir un poco su experiencia en lo que es la promoción de las APPs como un mecanismo para fomentar el desarrollo de infraestructura. Y cuáles son además las necesidades que tiene, ¿verdad? Un poco para ver que en realidad no estamos solos en este proceso, ¿verdad? Pero también cómo han superado y cómo han implementado buenas prácticas para poder llevar adelante programas de desarrollo de infraestructura bien interesantes, ¿verdad? Y yo creo que el elemento común ahí en todos los participantes tiene que ver con hacer una buena planificación. O sea, si no hacemos una buena planificación, puede ser que estemos invirtiendo un montón de recursos, pero esos recursos no están generando los resultados que deberían de generar, porque no responden a una prioridad, sino que responden a una necesidad del momento. Es una cuestión coyuntural y no estructural, y entonces no vamos al final a resolver realmente los problemas que tenemos en toda esta área de infraestructura, ¿verdad? Entonces, un poco parafraseando a una buena amiga mía que dice que aquí hay que ser como el sastre, ¿verdad? Hay que medir 2 veces antes de cortar, ¿verdad? Y creo que don Rodolfo en su discurso lo decía, hablando de los errores en la carretera a Limón y la Ruta 32 y la carretera a San Carlos, ¿verdad? Donde nos metimos como país a desarrollar los proyectos, pero sin haber terminado el proceso de planificación que esto requiere, ¿verdad? Y la creación de las condiciones necesarias para que el proyecto sea exitoso. Entonces, un poco del lado nuestro, esta era el auditorio que estaba. Margarita se trajo barra de todas sus comunidades, ¿verdad? ¿De dónde más llegaron? Qué bárbaro, don Guillermo. No, realmente fue muy gratificante para CINDE el poder contar con la representación de las comunidades con las que estamos trabajando, ¿verdad? Porque el compromiso lo hicimos de arremangarnos y trabajar con estas comunidades mano a mano, y el poder tenerlos en foros así realmente muestra que lo que queremos es estas experiencias compartidas, esta toma de decisiones puedan realmente ser utilizadas por las comunidades. Estuvieron alcaldes, vicealcaldes, de prácticamente, de hecho, de las 20 comunidades, con excepción, y este es un dato importante, de Pérez Celedón. Y ahí lo compartimos en el foro. El alcalde de Pérez Celedón, el señor Jeffrey Montoya, venía con una delegación de otras 8 personas, me parece, se levantaron muy temprano y a las 7, antitos de las 7 de la mañana, en el medio del cerro, mandaron un mensaje que no podían llegar al foro porque estaba cerrado. Entonces, como anillo al dedo, nos quedó. Esa no es ley de Murphy. No, esa es realidad costarricense. Realidad costarricense, de que al final de cuentas, ¿cómo podemos hablar de dar oportunidades y de desarrollo territorial cuando en realidad sí vivimos en un país en el medio, ¿verdad?, del mundo, en donde la naturaleza pues claramente tiene esas sorpresas? Pero ¿cómo un país que planifica puede prever este tipo de situaciones? Por dicha, dentro de este grupo que es muy bien articulado en Pérez Celedón,
dos representantes se habían venido desde la noche anterior porque ya conocen su cerro. La experiencia, claro. Sí, ya conocen su cerro. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy, muy, muy impresionante. Pero fue bien, también bien rico ver cómo los propios alcaldes, y estábamos incluso a la par del señor Mangel, que es alcalde de Siquirres, como él mismo decía que esta figura del aprovechamiento de activos o reciclaje de activos, como llama la teoría en infraestructura, podría ser un recurso que las mismas municipalidades pudieran aplicar. Porque en realidad el poder tener una infraestructura de, ¿verdad?, primer nivel, y cómo esa infraestructura se le puede sacar provecho, como lo estaba explicando don Guillermo, en beneficio de la propia comunidad, es algo de lo cual hay que poner atención. Y luego de lo otro que de lo cual quería hacer referencia, es de esta experiencia con los expositores y colegas que invitó Deloitte, porque en realidad en Costa Rica sufrimos de que creemos que somos la tapa del perol, ¿verdad?, a nivel centroamericano. Y en el tema específicamente de infraestructura, el Infrascope, que es una medición internacional a varios países, muchos de ellos nos superan. Y muchos de ellos es Honduras, El Salvador, México, y no por poco. Entonces, pues no, ¿verdad? No es tan así, que solamente nosotros somos los que llevamos los rankings en todo. Y oír cómo en realidad estos países lograron, a través del fortalecimiento de las alianzas público-privadas, sacar provecho y tomar ventaja para proyectos que de otra forma no se iban a poder ejecutar, fue bien interesante. El otro tema que ellos apuntaban, que me parece que todos tomamos debida nota, es cómo el poder contar con equipos especializados en gestión de proyectos en las instituciones es fundamental. Y de eso carecemos en Costa Rica. No hay una cultura desarrollada realmente institucionalmente, con excepción de, obviamente, bueno, instituciones que sí lo tienen, como el ICE, la verdad es que hay que decirlo, pero todavía nos falta terreno por recorrer. El haber satanizado la figura de la concesión de obra pública ha sido coadyuvante en el retraso que nosotros tenemos en esa materia, en infraestructura en nuestro país, don Guillermo. Yo diría que sí, porque se le puso un freno al desarrollo en el segundo lustro de la década pasada. Yo digo que es la época de oro del tema de las concesiones, porque los grandes proyectos, con los defectos que puedan tener, como Ruta 27, la terminal de contenedores de Moín, la terminal de pasajeros del aeropuerto de Liberia, terminar el proceso de negociación de las mejoras en el aeropuerto Juan Santamaría, la entrada en construcción y operación de la terminal granelera en Punta Arenas, en Caldera. Digamos, son proyectos que hablan de que aun cuando como país no hemos logrado crear una capacidad institucional y un músculo fuerte para poder controlar y supervisar adecuadamente las obras, pues el resultado al final no es tan malo, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos el aeropuerto de Liberia funcionando, y ya la gente más bien está pidiendo que hay que ampliarlo, ¿verdad? Y lo comentaba Margarita, igual tenés la terminal de contenedores de Limón, que va a entrar próximamente a operar, con todo lo que esto significa para la región. Las posibilidades que abrió la construcción de la Ruta 27, de desarrollo de toda la zona por la cual tiene su área de influencia. Entonces, al final, yo creo que a la par de la satanización, hay también un tema de mezquindad, ¿verdad?
porque no nos gusta ver lo bueno de las cosas que hacemos y no solo lo malo, ¿verdad? Y ver, si hay cosas malas, pues tenemos que ver cómo las superamos y cómo las mejoramos, ¿verdad? Pero no cómo las destruimos, ¿verdad? Y nosotros como país optamos por destruir la figura de la concesión, en vez de hacer como ya han hecho los países que le han sacado provecho al uso de esta figura, Chile, Colombia, Perú, ver cómo las fortalecemos y cómo enmendamos las cosas que no hemos hecho también, aprendemos de esos procesos, cortamos el proceso y entonces además la curva de aprendizaje que se generó y la posibilidad de mejorar también la cortamos. Porque si usted quiere hoy retomar otra vez la figura, va a tener que rehacer el Consejo Nacional de Concesiones y reforzar los equipos humanos que ya hoy día no son los mismos que en aquel momento pasaron todo el proceso de vivencia de lo que fue desarrollar diferentes proyectos y que tenían claro cuáles eran las cosas que había que hacer diferente. Hoy día hay que empezar otra vez casi que de cero, ¿verdad? Ese es el gran problema, pienso yo, que tenemos en el tema de concesiones y de APPs en general, ¿verdad? Ahora les estamos diciendo APPs para que no suene tan satánico el asunto, ¿verdad? Pero al final es colaboración público-privada, ¿verdad? Y un poco fue el ejercicio que hicimos al juntarnos Deloitte con CINDE, ¿verdad? CINDE está promoviendo todas las iniciativas de desarrollo que vienen desde los privados y nosotros aportando el conocimiento que como firma hemos desarrollado en toda esta parte de infraestructura para apoyar al gobierno y a las instituciones y también a los privados a meterse otra vez de lleno en todo lo que es el tema de desarrollo de infraestructura, que no es ningún secreto la gran necesidad que estamos teniendo. Yo tengo que hacer la última pausa. Cuando regresemos a la parte final del programa, entonces hablamos sobre los resultados del foro y las conclusiones a las que se llega a través de la realización de esta actividad. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos. No se despegue de Tribuna en los 101.5 Costa Rica Radio. Regresamos hasta el café del Club Unión. Hoy estamos conversando con Margarita Umaña, gerente de planificación y estrategia de CINDE, y también con don Guillermo Matamoros, gerente del área de consultoría en infraestructura de Deloitte. En este foro que se lleva a cabo de manera conjunta, ¿cómo podemos enmarcar o destacar algunos de los principales resultados que se generen a raíz de la realización del foro? Conclusiones, por así decirlo. Margarita. Muchas gracias, don Sergio. Yo creo que los objetivos fueron satisfactoriamente alcanzados en el foro, porque creo que lo más importante era que las autoridades presentes, y estaban los jerarcas del MOPT y del Ministerio de Enlace y Coordinación con el Sector Privado, se llevaron muy claro esa voluntad, esa buena disposición que en el caso de CINDE ofrecemos para seguir colaborando con el país. Hace 36 años estamos haciendo esto en diferentes sectores, y la Junta Directiva había decidido que era tiempo en donde CINDE podía ofrecer apoyo en articular estos proyectos claves de infraestructura. Y también me parece que se logra el objetivo de que se pueda visualizar cuáles son aquellos proyectos que las comunidades con las que estamos trabajando identifican como anclas. Hicimos una consulta. ¿Identifican como qué? Como proyectos anclas. Okay. ¿Y a qué nos referimos? Aquí un poco el modelo que estamos tratando de impulsar con el gobierno es que se necesita, volvemos a lo mismo, tomar decisiones. Tal vez no podamos hacer 20, pero hagamos uno bien hecho. Y que ese uno bien hecho pueda tener como un efecto, hablábamos en el foro, de radiación positiva. Multiplicador. Exacto. Es como esa piedra que cae en la arena, ¿verdad? Y genera esas ondas. Bueno, algo así es lo que necesitamos. En donde un proyecto que tenga características más amplias pueda, en una forma positiva,
poder promover un modelo de economía naranja, que es un tema que ha acuñado el BID, en donde por medio de la gastronomía, de la cultura, de esa creación endógena de las comunidades, se pueda realmente crear pequeños clústeres turísticos, pequeños clústeres marítimos, ¿verdad? Portuarios, pero visto, digamos, desde el área de cruceros o de algo que genere, ¿verdad?, esa posibilidad a las comunidades. Y finalmente creo que lo otro que quedamos realmente complacidos es que también quedó mostrado cómo los proyectos claves de infraestructura se han venido desarrollando, obviamente, de lo que es APM, que va a ser un antes y un después de la entrada en funcionamiento de la terminal, hacia el centro del país y luego corren hacia el Pacífico Norte para poder conectar con la carretera Caña del Liberia hasta el aeropuerto. Eso lo que nos representa es que el país también tiene una oportunidad de desarrollar el sector logístico, que es algo en lo que CINDE se está planteando y esperamos poder hacerlo de una forma mucho más proactiva justamente con la entrada en funcionamiento del TCM, porque hay ya un corredor natural logístico que conecta el Caribe con el Pacífico Central y de ahí, ¿verdad?, hacia el norte. Sin embargo, esa misma proyección de los proyectos que están en construcción o ya concluidas nos muestra que hay una gran faltante de proyectos claves en el sur del país, en la península de Nicoya y en el norte del Caribe. Y eso no se vale. De hecho, parte de lo que presentamos fue casi que hay como dos Costa Ricas. Sí, o sea, está partido justo en el medio y lo que encontramos en el sur es realmente muy poco. Entonces, bueno, ¿qué debemos de hacer, verdad? Para poder también traer algo que genere oportunidad en esas ondas radioactivas positivas que deseamos. Guillermo. Don Guillermo. Bueno, primero yo creo que un resultado de este foro o de esta actividad fue acercar las comunidades a la realidad de lo que es el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Porque por supuesto que hacer un planteamiento de cuáles son las necesidades que tengo es muy fácil, pero lo que eso implica, digamos, de hacer el planteamiento a lograr avanzar hacia a la construcción de lo que se requiere, no es tan simple. Hay un proceso y creo que este ejercicio pone a las comunidades y a sus líderes en clara conciencia de que hay que arrollarse las mangas todos, ¿verdad?, y apuntar en la misma dirección, pero que no es suficiente con solo decir esta es mi necesidad, sino que también tengo que ver cuánto puedo aportar. En segundo lugar, me parece que un resultado... Hago el paréntesis, perdón. Cuando se refieren a comunidades, ¿se refieren a sociedad civil o se refieren a autoridades locales de las comunidades? Son grupos, okay. Así es, exactamente, que estaban ahí presentes y que estaban súper interesados en el desarrollo de la actividad. Un segundo resultado que me parece a mí importante de esto es que las asociaciones público-privadas, parte de la satanización que hablábamos antes que se ha dado, es que el privado se deja todo. Con el planteamiento que se hizo con el tema de aprovechamiento de activos existentes o reciclaje de activos existentes, se puede tener claro que a esas obras se les puede sacar un provecho, se les puede generar un ingreso para el Estado, las instituciones que son las dueñas de la obra, sin perder la propiedad de la obra, y generar recursos precisamente para financiar las necesidades que las comunidades tienen a nivel local, ¿verdad? Entonces,
estamos superando ya la etapa donde todo se lo deja al privado, que es un poco el reclamo que normalmente se escucha en relación con lo que es las APP, las concesiones, y en este caso el privado va a tener que hacer un aporte, y ese aporte es el que le sirve al Estado precisamente para poder financiar, frente a la falta de recursos que tiene, infraestructura que requieren las mismas comunidades. ¿Podemos poner un ejemplo de eso? Sí. Bueno, nosotros hicimos el análisis con la carretera Caña-Liberia, ¿verdad? Entonces, la carretera Caña-Liberia tuvo un costo de $208 millones para el Estado, y la obra se construye. No hay un plan de mantenimiento, no hay un plan de gestión de la operación, no hay un plan de manejo de riesgos, porque todo eso involucra recursos. Y nosotros hicimos las estimaciones que lo que es mantenimiento rutinario, que es ver que si hay limpiar alcantarillas, todo ese tipo de cosas, señales que se han caído, ver la seguridad vial, eso le puede costar al Estado en un lapso de 20 años alrededor de $100 millones. Y por supuesto que nadie está pensando en eso, porque ahora lo que interesa es ir a construir otra obra. Entonces, perfectamente se le puede decir al privado, esta obra que costó 208 millones, yo le licito la explotación y la operación, y usted me va a pagar una cuota. Ajá. Usted me paga un monto, y sobre ese monto, dependiendo de las condiciones financieras que le ponga, que nosotros estimamos mínimo en $85 millones, pero podría llegar a ser hasta $250 millones, el privado paga y explota la obra, le da mantenimiento, por supuesto que tiene que recibir alguna retribución, que puede ser un peaje, y los recursos que le paga al Estado, el Estado los reinvierte en la zona de Guanacaste. Ya sea, por ejemplo, cayéndose la carretera hasta de Cañas a Limonal, porque ahora se va a construir Barranca Limonal, ¿verdad? Y se nos va a quedar ese pedazo ahí, o invirtiendo los recursos en agua para Guanacaste, que es un proyecto que está bastante avanzado, o en la ampliación del aeropuerto de Liberia, entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa es la forma en que se puede aprovechar el activo, y ya no solamente el privado se embolsa todos los recursos. Y con los instrumentos legales necesarios o existentes para obligar al Estado a hacer eso. Bueno, en realidad siempre va a ser una potestad del Estado. O sea, el Estado no lo vamos a poder obligar, ¿verdad? Pero, digamos, la ley tiene que concederle la potestad. Correcto. Yo pienso que la ley de concesiones tiene, si uno revisa el artículo 2, el 41, el 42, tiene la posibilidad del Estado de hacer eso, porque habla de concesionar obra nueva u obra existente. El tema está, y ahí sí hay que hacer un trabajo en la parte legal, en qué es el destino de los recursos. Ahí es donde está el tema, ahí está el kit del asunto, porque la misma ley de concesiones dice que si la obra es propiedad del Poder Ejecutivo, va a la Caja Única del Estado, y la Caja Única del Estado se les pierde la plata, ¿va? Eso es como un barril sin fondo, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer un cambio en esa parte para que se obligara a que se invierta en la zona donde el proyecto está ubicado. Entonces, sí. digamos que hasta no necesariamente con los mismos recursos, pero sí tener una garantía de inversión, claro. Y de donde salga, pero hay una garantía de inversión. Margarita, perdón. Sí, no, nada más quería a esta exposición que estaba haciendo don Guillermo indicar que quizás este sea un buen momento para que legalmente se haga una revisión, porque justamente veíamos que en la Asamblea Legislativa no hay en corriente legislativa un solo proyecto ligado al tema de infraestructura. Quizás sea, ¿verdad? Una cosa trajo a la otra, ¿verdad? Nos dormimos un poquito en los laureles, lo que sea, pero quizás sea un buen momento para poder potenciar y fortalecer esta figura, justamente con proyectos que vayan en una forma bastante bien dirigida a este aprovechamiento de los recursos. Don Guillermo, nos queda en tiempo y baterías, en tiempo porque ya casi se nos acaba el programa, y en baterías también, nos queda momento como para una última conclusión que se genere a raíz del foro. Y creo que la última conclusión, que no es nada nuevo, ¿verdad? Es que estamos urgidos
de mejorar la planificación en este país. Porque efectivamente, si usted quiere entrar de lleno en el tema del reciclaje de activos, tiene que tener una cartera de proyectos en la zona. Nosotros tratamos con el banco de proyectos que tiene Mideplan de identificar cuáles eran esos proyectos ancla, que nos hablaba Margarita, en las zonas donde pueden haber activos que tengan estas condiciones, y no encontramos. Que es la gran virtud que tiene el trabajo que ha hecho CINDE, porque sí ha encontrado proyectos donde hay una necesidad manifiesta de la comunidad y hay una claridad de que ese proyecto puede convertirse en un eje de desarrollo de la zona de influencia donde está. Entonces, si no damos ese paso de tener una verdadera cartera de proyectos bien identificados, cuáles son las áreas beneficiadas, la población beneficiada, cómo va a impactar en la pobreza, en la actividad productiva, seguiremos invirtiendo y gastando sin lograr resultados, ¿verdad? Porque estamos poniendo la plata donde hoy se nos ocurre. Entonces tenemos una administración de desarrollo de infraestructura por ocurrencias y no por una verdadera planificación. Me parece que esa es una gran enseñanza que nos dejó también esta actividad. Perfecto. Don Guillermo Matamoros, gerente del área de consultoría en infraestructura, muchas gracias de verdad por haber sacado el reto para sentarse a conversar con nosotros sobre este foro y sobre los resultados. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias por el espacio y aquí estamos siempre a la orden. Gracias. Y Margarita Omaña también, gerente de planificación y estrategia de CINDE, un placer siempre. No hace mucho no nos veíamos, nos vimos hace poco en realidad, pero siempre bienvenida. Muchas gracias de verdad, Margarita. Muchas gracias, don Sergio, estamos a las órdenes. Nosotros tenemos que despedirnos, pero recuerde que nos volvemos a encontrar en los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente tarde. ¿Sí?